Bueno, vamos a ver un tema nuevo y vamos a trabajar un poco con particiones de datos, o sea, matrices diferentes y cómo comparar árboles y cómo describir cosas más complejas de bases de datos de caracteres un poco más complicadas. Entonces, vamos a empezar a ver qué pasa cuando uno tiene conjuntos de caracteres que están bien definidos, eso lo llamamos particiones, eh, y cómo vamos a hacer los análisis filogenéticos con eso. Porque si ustedes piensan cómo funciona esto, ustedes tienen una partición que es un dataset 1, que es ponerle un gen mitocondrial. Y después tienen otro conjunto de datos que viene de un gen nuclear y codificante, y el otro es ribosomal, ponele. Entonces, ¿qué hago? ¿Los voy a poner en conjunto? ¿Los voy a analizar por separado? Porque si ustedes los combinan en una matriz grande con los dos marcadores, ponele, les va a dar un árbol. Si ustedes los analizaran por separado, cada una de estas les va a dar un árbol que ojalá que sean árboles parecidos. Al final la historia de los organismos debería ser única. Pero por cómo son las cosas de análisis filogenéticos, siempre le va a dar un poquito diferente. Y le da un árbol aquí, otro árbol aquí, y cuando hacen el consenso, ven que se les puede dar una cosa diferente, les va a dar siempre un análisis real, les va a dar un poco diferente de lo que hubieran obtenido si los analizaban en conjunto. Y esto pasa, en este caso, fíjense, están analizando morfología, un gen ribosomal y otro gen, y ponen este mismo ejemplo, serían ya con datos reales, que les da prácticamente nada. Está todo colapsado, salvo estos dos caballos, pero que si hubieran hecho todo el análisis complejo tendrían mucha más resolución porque habría más información. Y esto es lo que pasa típicamente. Si uno espera encontrar grupos monofiléticos apoyados por todos los genes independientemente y por la morfología, y al final les va a quedar poco. Entonces, durante los 90, sobre todo, que era donde empezaban a aparecer las secuencias de varios genes, es decir, que era accesible para análisis filogenético contar con genes y morfología, o varios genes. Entonces la gente se empezó a preguntar si había que combinarlos o no. En este trabajo, que es muy claro, muy clásico de este tema, eh, la gente lo que argumentaba era que tal vez habría que analizarlos por separado y tratar de que si varios genes nos contaban la misma historia, pudiéramos interpretar eso como que los árboles estaban muy bien apoyados por evidencia independiente. En el mismo año aparecieron estos dos trabajos, el del 95 y el de Queiroz, y que son muy parecidos, son gente inteligente, interesante, y ellos decían, bueno, si estos genes representan particiones naturales en el sentido que están evolucionando bajo distintas reglas, como decir, uno es codificante, otro no, otro es nuclear, otro es mitocondrial, cosas por el estilo, los podemos tomar como líneas de evidencia independiente y, y que si todas coinciden en una misma solución, podemos decir que son grupos monofiléticos muy robustos. Y esos grupos serían geniales para poder evaluar otros métodos. Si ustedes piensan, uno dice, bueno, la historia de la vida es única, distintos genes deberían apoyar
los mismos árboles, porque la historia de los organismos es única. Y eso es más o menos cierto. Hay cuestiones metodológicas que pueden producir incongruencia. Una es la homoplasia que estuvimos viendo. Los caracteres y los genes no siempre van a apoyar los mismos grupos porque hay convergencias y a veces la pifian. La otra es que los datos son limitados y a veces no alcanzan. Después hay un montón de errores que hace uno. Se equivoca al llenar las celdas, piensa que está viendo macho y hembra de la misma especie, y en realidad la hembra es de una especie, el macho es de otra, y uno piensa que es la misma especie porque las colectaron más o menos cerca. O uno está pipeteando un extracto ADN y se confunde y pipetea el de al lado, y después tiene una contaminación. Y entonces tiene genes de distintas especies y piensa que es la misma. Y después los métodos, ya vamos a ver, tienen sesgos, que quiere decir que fallan consistentemente ante ciertas circunstancias. O sea, los métodos filogenéticos no son perfectos. Entonces, esas son razones metodológicas por las que distintos conjuntos de datos dan distintos árboles. Y luego hay razones biológicas. Una es, como decíamos, versiones de selección concertadas que actúan sobre muchos caracteres a la vez y que si no te das cuenta, te va a tratar de meter bichos que no tienen nada que ver como monofiléticos, porque da la casualidad que viven en cavernas. Entonces vos los juntás porque no tienen ojos, tienen las patas largas, son pálidos, todas esas cosas típicas de bichos de caverna, y podrían ser una convergencia. Después hay procesos de hibridación. En animales no es común, pero en plantas sí. Especies que deberían estar aisladas, de repente se cruzan, hacen un híbrido que se parece a uno, se parece a la otra. Hay casos de transferencia horizontal en ciertos organismos, sobre todo en bacterias, o sea que saltan genes de una a otra. Y también está el problema más difícil, que a veces hay múltiples copias de genes y vos estás pensando que estás trabajando con una y en realidad estás trabajando con la otra y tenés dos árboles filogenéticos a la vez y se te están mezclando y no es lo mismo la filogenia de los genes que la de las especies. Vamos a ver un poco más adelante eso. Eso sería incongruencia de los datos debido a procesos naturales. En esa época, otra de las ideas que habían surgido era decir, bueno, está bien tener conjuntos de datos grandes, porque cuantos más caracteres mejor. Entonces, vamos a combinarlos, pero solamente cuando se pueden combinar. Cuando son muy distintos por algún motivo, los vamos a analizar por separado. Entonces se hace un test de homogeneidad, que lo vamos a ver esta clase o la próxima, basado en las medidas que vamos a ver hoy. Si se acepta la hipótesis nula de que esos dos genes, por ejemplo, tienen la misma señal filogenética, se los combina. Pero si se rechaza la hipótesis nula, o bien se busca la causa de la heterogeneidad, podría ser una contaminación, o podría ser algo, otra cosa, y si la corregís, volvés al principio, y si no sabes cómo corregirla, nada, lo seguís analizando por separado, y de alguna manera hablas de eso. Este es otro paper que habla de lo mismo. Fíjense, son todos de los 90. Cuando recién empezaban a aparecer múltiples genes para análisis filogenético, ¿no? Un test de heterogeneidad, y si aceptás los combinás y si rechazás los analizás por separado. En esa época también hubo discusiones más o menos filosóficas, ¿no? Que este es un ejemplo, por ejemplo, donde Arnold Kluge dice que hay un problema con esto, porque uno debería basar sus análisis filogenéticos
en la mayor cantidad de datos posible. Y la única manera de tener la mayor cantidad de datos posibles es combinarlos. Y la otra es que las particiones son un poco arbitrarias. Uno podría particionar nuclear versus mitocondrial, o primer codón, segundo codón, tercer codón, o codificante, no codificante, etc. Hubo bastantes discusiones en esa época. Y este es uno de los papers que más defienden la idea de combinar los caracteres en una única partición por razones metodológicas que son estas, ¿no? Puede suceder, esta matriz en este paper, creo que es un capítulo del libro, es un poco difícil de leer, pero acá arriba es como si fuera el peso, o sea, o la cantidad de veces que cada carácter está repetido. Entonces, acá hay 3 caracteres de este tipo que te juntan C con D. Entonces el árbol te da con C con D juntos. Y acá hay 3 caracteres de tipo que te juntan B con C. Y B con C te dan juntos. Ellos dicen, si hicieras el consenso te daría esto sin resolver. Ahora, si combinaras estas dos matrices en una, resulta que este carácter que estaba 2 veces en esta, y acá hay uno igual, que está 2 veces en esta, ahora coinciden y son 4. Y este le gana, que tiene A con C juntos. Entonces A con C se te juntan. Y lo que dicen es, acá te apareció un grupo AC y otro grupo BD que no estaba en ninguno de los árboles fundamentales de las matrices por separado. Esta es una señal nueva de interacción entre estas dos matrices que hasta que no combinas las matrices no la ves. ¿Entienden? Esto es un aspecto nuevo. Hay señales filogenéticas que vos no ves hasta que combinas matrices. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba este caso de apoyo y muchos genes y les decía que para grupos muy difíciles de reconstruir, como parentescos entre anélidos, moluscos, los deuterostomados, son ramas tan profundas, pasaron hace tanto tiempo, que es necesario tener cientos y cientos de genes? Bueno, esto es algo similar, ¿no? Este tipo de problemas filogenéticos no los podés abordar hasta que tenés cientos de genes a la vez. Cuando analizás los genes de a uno, es imposible que te coincidan en gran cosa. Van a ver cuando veamos algoritmos genómicos que hay maneras de analizarlos de a uno y coincidir en algo, pero cuando se hablaba de esto en los años 2000, que ya había máquinas que producían cientos y cientos de genes, se hizo evidente que la única manera era considerarlos a todos. Si usabas marcador por marcador individualmente, no llegabas a gran cosa. Yo no voy a abundar mucho en esta discusión porque los cambios tecnológicos hicieron evidente que la discusión era un poco retórica, que uno no puede elegir entre analizar los genes por separado o todos juntos, porque para problemas de gran magnitud, los genes por separado no te dan gran cosa. Este es otro de los trabajos, y acá se centran en que uno de los problemas que tenían en esa época los programas filogenéticos es que trataban de poner modelos evolutivos ajustados según el tipo de evolución de cada gen. Y que si tenías múltiples genes evolucionando bajo distintas reglas,
le trataba de imponer una regla única a los 2, o a los 3, o a los 4, y no funcionaba bien. Nuevamente, toda esa línea de discusión se vio como disminuida cuando se desarrollaron programas, inclusive por esta misma gente, que podían poner múltiples modelos evolutivos dentro del mismo análisis y distintos modelos para cada gen. Entonces, ya este problema no dejó de existir. Es como que de hecho se puede hacer, si ustedes pusieran distintas concavidades de pesado para cada gen dentro del mismo análisis, en vez de buscar una concavidad de pesado para todos los genes a la vez. Una consulta con eso. Nada, es para corroborar, o sea, por modelo de evolución para genes es simplemente diferencias de forma de pesar no sé, las bases de ese gen, o No, no después estoy seguro. en la segunda parte de la materia vamos a ver los modelos probabilísticos de evolución, Ah, ok, ok. que ya tienen tasas de cambio, ¿viste? Y cosas así, que, que tienen una analogía con pesado de caracteres, pero que son mucho más elaborados. Se refiere sobre todo a esos. Ya los vamos a ver. Esto un poco para introducir en el argumento de que está bueno entonces tener maneras de comparar si datasets o genes me dan más o menos lo mismo o muy distinto, o si dos árboles resultados distintos de dataset son bastante parecidos o bastante diferentes. Y para eso, para empezar a hablar, tenemos que tener maneras de medir eso, que es lo que vamos a ver ahora. Y una de las primeras medidas surge cuando trataban de comparar los métodos filogenéticos que estamos viendo ahora con métodos genéticos basados en distancias de a pares, que vamos a ver un poco más adelante. Pero en los 80 era como una... geneticistas y cladistas se mataban tratando de justificar que uno usaba un método mejor que el otro. Y Minkevich y Farris hicieron una medida de congruencia para tratar de comparar esos resultados, ¿no? Y lo que trataron de hacer es, agarraban conjuntos de datos independientes, en esa época eran a los CIMAS, y decían, si la historia evolutiva es única y mi método filogenético es bueno, con dos datasets separados debería independientemente inferir el mismo árbol. Si mi método es malo, la voy a pifiar. Me va a dar uno un árbol, otro el otro. Entonces, tienen que desarrollar una medida de congruencia o de diferencia para conjuntos de datos separados. Y esa la vamos a ver un poco después, que es un poco más complicada, pero vamos a ir gradualmente para medidas que respondan a estas preguntas, ¿no? Si los árboles son distintos entre sí, si los resultados filogenéticos de dos análisis son diferentes, ya eso es más complicado, ¿no? Porque no es solo el árbol. Si las matrices son congruentes entre sí, que todavía es más complicada, porque no hiciste el análisis todavía. Y entonces vamos a ver qué medidas podemos responder a esto. Hay medidas topológicas y medidas basadas en la matriz de datos. Vamos a ver estas medidas topológicas, que son las más fáciles. Esta se usa muchísimo, es la distancia de Robinson-Fowles. Básicamente está basada en comparar dos árboles y ver la cantidad de grupos monofiléticos que comparten. Es una medida súper intuitiva. Es conservativa, porque está basada en el consenso estricto. Ahora vamos a ver cómo es eso.
Y es una diferencia simétrica. También se llama diferencia simétrica porque la distancia del árbol A al árbol B es igual que la distancia del B al árbol A. Y está construida así. El número de grupos del árbol A que no están en el grupo B. O sea, eso es incongruencia. ¿Cierto? Grupos de un árbol que no están en el otro. Y se le suma el número de grupos del árbol B que no están en el árbol A. Ahí está la simetría. Se fijan las incongruencias de los dos lados. Eso sumado te da una medida de incongruencia o distancia. Cuanto más grande, más diferentes. Es esta la fórmula. Yo se la pinté de colores para que vean cómo funciona, ¿no? Este es el árbol A, este es el árbol B. Fíjense que son muy parecidos, pero este terminal color verde está en otro lugar. Los grupos en común son los grupos del consenso. O sea, la intersección de los grupos en A y grupos en B es lo que comparten. Y es lo que se representa en el consenso estricto. ¿Estamos bien con eso? Entonces, esta es la fórmula. Grupos A ausentes en B. Y esto es grupo B ausentes en A. ¿Cómo calculás los grupos A ausentes en B? Bueno, son los de A y le restás los grupos en común. ¿Sí? Los grupos de A que no están en B y son los grupos, los que no están en el consenso. De todos estos grupos en A, le restás todos y te va a quedar la diferencia que es este solo. Este es el único grupo que está en A y no está en B. Y en B haces lo mismo, los grupos en B y le restás los del consenso. Si te fijas, este término acá y acá está repetido. Entonces, lo pinté en negro acá agrupado, dos veces los grupos del consenso. Vamos a ver con números cómo es. Grupos en A, grupos en B y los del consenso. Los grupos en A, 4. Grupos en B, 4. Y dos veces los grupos del consenso. 2 por 3, 6. 8 menos 6, 2. Y bueno, son estos dos grupos. Este grupo de acá y este grupo de acá son los que están en conflicto entre A y B. Es un valor chiquito, porque estos árboles son súper parecidos. Si te fijas cómo es la fórmula, está armada con los grupos de un árbol, los grupos del otro en total, ¿no? Esos son constantes, o sea, dependen del número de terminales, la cantidad de grupos posibles. De repente un árbol está más resuelto que el otro y tiene un poco más, pero dentro de todo es fijo esta suma. Y esta es la parte que se le resta. Dos veces los grupos del consenso. Cuando el consenso está totalmente resuelto, este es un número grande que anula a todo esto. Distancia 0. O sea, los dos árboles son idénticos, haces el consenso del mismo árbol, grupos en A, más grupos en B, menos dos veces el mismo árbol que era el consenso, 0, distancia 0, árboles idénticos. Cuando estos son totalmente distintos, el consenso no tiene nada y es pura incongruencia. Entonces la distancia esta es grande. ¿Se entiende más o menos cómo es la idea de esto? Yo quería preguntar algo. Sí. En la diapo anterior, quizás, para saber si estoy interpretando bien, porque yo digo, bueno, cuando veía una politomía, siempre asumía como que eso no estaba bueno, porque no estaba resuelto ese nodo, así como cuando veía una homoplasia decía, uy, bueno, no está copado porque hay una homoplasia, pero en realidad depende de dónde lo mires, porque en este caso esa politomía es bastante informativa, ya que juntaste A y B, ¿no? O sea, es como que no está tan mal ahí esa politomía, por así decirlo. Después la sigo resolviendo, pero es bastante informativa. ¿O lo estoy pensando mal?
En el sentido que es una politomía muy chiquita, en un árbol bastante No, grande. en el sentido de que surge de considerar dos árboles, porque todo el resto del árbol que no es politomía es muy informativo, porque logré encontrarlo en Sí, dos árboles que supongo que están bien optimizados, sí. ¿no? O sea, viene por ahí, me da Viene por sustento ahí, al resto que no es politomía. exactamente. Quiere decir que hay una incongruencia, pero es chiquita. Se Claro, limita a tengo esto. mucha robustez en lo otro, está bien, ahí está. Lo otro sí. Bien. Mientras que si tuviera dado una politomía total, estos dos árboles no tenían nada que ver. Claro, bien. Bueno, medidas como esta, Robinson Falls es la medida que más se usa. Eh, Después la gente usa otras medidas que son todas parecidas, que siempre tienen, y estas serían de congruencia porque tienen el numerador la cantidad de grupos en el consenso, dividido algo que lo normaliza. Pueden ser los grupos sumados, los grupos máximos, qué sé yo, cosas por el estilo. Ustedes la van a encontrar de mil maneras diferentes, pero todas están, ya sea de distancia o de congruencia, todas están basadas en consenso estricto. Cuanto más resuelto el consenso estricto, más parecidos son los árboles. Y para que se hagan una idea, ¿para qué se usan este tipo de medidas? Hoy estuve mirando y fíjense, por ejemplo, acá quieren saber si los distintos genes dentro del cloroplasto están efectivamente ligados y evolucionan como una unidad, tienen una historia única. Y lo que ven es que no sucede tan así como se pensaba. Y esta es una pregunta biológicamente interesante. Y una de las pruebas que hacen es la distancia de Robinson-Fold entre la filogenia inferida de cada uno de los genes del cloroplasto. En esta están haciendo un análisis filogenómico para ver la filogenia de las aves, que tiene sectores bastante jorobados de inferir. Y están hechos con técnicas de secuenciación masiva que, que tienen miles de pequeños problemitas y además son miles y miles de marcadores. Y algunos son parálogos, otros son ortólogos, y, y algunos son mejores que otros. Y una de los pasos que hacen es tratar de buscar si hay marcadores que tengan una incongruencia muy alta con todos los demás, o sea, en comparaciones de pares. Y esos, sacarlos y no usarlos. Y si te fijas cómo se hace, tiene una parte del procedimiento que mide la distancia de Robinson-Falls. Esta es otra, que es tratar de tunear, digamos, cómo vas a analizar una partición de datos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que en este caso son caracteres morfométricos y están basados en medidas de la cabeza, de la antena y proporciones. Entonces surgía la pregunta, eh, imagínense que fuera una medida lineal. Si la medís en centímetros, va a ser 0, algo. Si la medís en milímetros, va a ser 1, algo. Y, y decís, tiene distinto peso simplemente por las unidades que uso. Tiene que haber un escalado. Entonces, en este trabajo se hace una partición morfométrica y una partición del resto de los caracteres y tratas de tunear la manera en que analizas los caracteres morfométricos para que tengan buena congruencia con la otra parte de la matriz. ¿Cómo medís congruencia? De nuevo, Robinson-Falls o algo parecido. Les estoy mostrando que es una medida que se usa mucho para preguntas biológicas y para preguntas metodológicas.
¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Ok. Esta es otra medida que la gente usa y se llama distancia de SPR. Quiere decir, agarro un árbol, agarro el otro. Son distintos. ¿Cómo convierto este árbol en este con movimientos de SPR? Fíjense este árbol que tengo acá. Son A, B, C, D, E, F, G. Y este es lo mismo, B, C, D, E, F, G, pero A lo tiene acá. Entonces, como acá A está en la raíz y acá como el grupo más derivado, cuando haces el consenso, politomía total. Robinson Falls, máximo. Wow, puse 1, pero en realidad es un número. Si haces distancia de SPR, es muy poca, porque te es suficiente con cortar A de acá y enchufarlo acá. Y ya con un movimiento de SPR transformás un árbol en el otro. Esta se usa menos, pero se usa bastante. El problema que tiene es que es difícil de calcular, porque no hay una solución exacta, hay que hacer arreglos de SPR y a ver qué encontrás. TNT lo hace, pero tarda. Y yo en general no aconsejo usarla, porque si te fijas, en general la distancia de SPR y algo como Robinson Falls están muy correlacionadas. Robinson Falls tarda lo que tardás en hacer un consenso, o sea, la nada misma. Mientras que SPR tardás un montón. Y nunca estás seguro que hayas encontrado. La heurística es medio jorobada. Lo que más se usa es Robinson Falls. Bueno, comparar árboles entonces es fácil, porque hasta ahora no hablo de la matriz, ¿es cierto? Tenés un árbol, tenés otro, y haces el consenso y te fijas cuántos grupos comparten, y ya lo calculás. O haces SPR, movés hasta que uno se convierta en el otro, y ahí tenés una idea. La matriz ni la tocamos. Piensen en esta pregunta, a ver qué les parece. Tenemos, en el caso de la situación de arriba, ¿sí? La situación número 1, una matriz me dio este árbol y otra matriz me dio este otro árbol. Y yo pregunto si son muy incongruentes. Y en la situación de abajo, esta matriz me dio este árbol y esta matriz me dio este otro árbol. Y pregunto si son incongruentes. ¿Qué piensan? Y el de arriba es bastante más incongruente, me parece a mí, que el de abajo. ¿Están de acuerdo alguien? Sí, porque tienen ambos un bootstrap alto, entonces como que los dos son buenos árboles, pero son muy incongruentes. En cambio, en el de abajo hay uno que tiene un bootstrap más bajo, entonces puedes decir que no es tan incongruente porque el soporte no es tan bueno, ¿no? Exactamente, sí, sí. Lo están pensando como hay que pensarlo. Si bien este grupo es incongruente con este, porque acá tiene D y este D está acá, cuando te fijas los soportes, este de acá, y la verdad que no tenés mucha confianza que este grupo sea correcto. O que esté muy apoyado. Entonces acá la incongruencia es débil, parece débil por lo menos. Mientras que en este caso están los dos bien apoyados y ahí sí hay una incongruencia fuerte. Entonces lo están pensando bien, hay que mirar los apoyos.
Y eso ya te da una indicación bastante buena. El tema que no es tan fácil mirar los apoyos para entender las cosas, porque tenés apoyos acá, y así a ojímetro es bastante difícil. Para eso está la medida que habían inventado Minkevich y Farris. La van a encontrar como ILD, por esta abreviatura de esto, y a veces la van a encontrar con el índice Minkevich-Farris. Es un poco complicado entender cómo está armado, pero una vez que lo entendiste no es tan difícil. Se basa en que vos tenés una partición A y una partición B. Poner que sean dos genes distintos. Y los analizás por separado. Te da un árbol A, un árbol B, y cada partición está contento con su árbol, que está bien ajustadito para esa matriz. Ahora, cuando las combinás a las dos matrices, vas a buscar un árbol único para las dos matrices. ¿Sí? Si una matriz tiraba para un lado y la otra tiraba para el otro, cuando le impongas un árbol único, y ahí surgen las tensiones. O sea, se te crea homoplasia. Una matriz le impone homoplasia a la otra. Porque tiran Pero para ahí. aún ¿Sí? modificando los costos, ¿no podrías penalizar más una cosa que otra para llegar a un acuerdo entre matrices, por así decirlo? Sí, eso es muy avanzado, ¿eh? Bueno, en la segunda parte de la clase les muestro un paper que hablaba de eso. Ah, bueno. Vos podrías jugar con los costos y ver si hay un costo que te produzca mayor congruencia. Sí, y la manera de medirlo es con Claro. esto. Ah, bien. Para simplificar, vamos a pensar que da lo mismo en qué condición de análisis, pero ponerle que sean pesos iguales, costos iguales. Bien. Entonces, este es el índice que se construye, se dice ILD entre A y B. Entonces, se pone la longitud de la matriz combinada menos las longitudes de los árboles individuales de cada matriz. Y esto se normaliza con la longitud esta de acá total. Fíjense que este término de acá arriba tiene... Uy. Esto de acá sería la matriz completa y esta es cada una por separado. Este número siempre es igual o mayor. Si el árbol que te daba A y el árbol que te daba B era idéntico, cuando los combines te va a dar el mismo árbol LAB y van a estar todos contentos. El problema es que si el árbol de A y el árbol de B eran diferentes, cuando los combinen va a haber homoplasia, sí o sí. Porque uno quería un árbol, otro quería un otro. No podés dejarlos contentos a los dos. Entonces, cuando las combinás surge homoplasia. Este siempre va a ser un número positivo o cero. Si lo pensás, es una especie, este ILD es una especie de índice de consistencia. Si pensaras que cada partición o cada gen es un único carácter. Esta es la fórmula del índice de consistencia, M sobre S. Si haces el complemento, 1 menos el índice de consistencia, te queda S menos M dividido S. Y este S es el análogo de la matriz completa. Los pasos de
de los caracteres en la matriz todos juntos. Y estos m sería el mínimo del carácter, o sea, si fuera feliz como partición por separado, eligiendo su propio árbol. Esos son los m que se juntan, son la longitud mínima de esta partición, la longitud mínima de esta partición, y estas las particiones todas juntas. Esto se los pongo como paréntesis para entender que esto está muy relacionado con la homoplasia que surge al combinar las particiones bajo un mismo árbol. ¿Puedo hacer una pregunta, Andrés? Uh-huh. Entonces, ¿el ILD es congruente al índice de consistencia o al complemento? Porque el formula dice el complemento. Al complemento. Claro, pero ahí abajo vemos que lo estamos haciendo un cálculo con los mismos elementos con los que hacíamos el índice de consistencia. Sí, pero acá este es el índice de consistencia, de donde 1 menos el índice de consistencia, o sea, el complemento. Claro. O sea... ya lo vi, está bien. M sobre S y 1 es S sobre S. Agrupado a factor sí. común y te da esto. Sí, listo. Bueno, esta medida de incongruencia, lo que tiene de bueno es que está basada en las matrices y en los caracteres. Los árboles son un medio para llegar al cómputo. No es una medida topológica. Esto después si quieren ver cómo es la analogía, no es tan importante, pero acá está explicado cómo son las partes que les decía. Acá lo importante es el test. Para lo que más se usa vamos a sacar esto. Este test, en general el ILD se usa poco como medida. Se usa casi siempre como un test de incongruencia. Y es para poner a prueba la hipótesis nula de congruencia. Y básicamente lo que hace, creo que es análogo al test de Fisher. Lo que trata de hacer es comparar la incongruencia observada en esas particiones, compararla con la incongruencia que tendrían particiones del mismo tamaño, pero elegidas al azar. Creo que es el análogo al test de Fisher en estadística. Entonces, para eso hay que generar esa distribución nula, ¿sí? Que serían particiones P y Q del mismo tamaño que A y B. O sea, vos sabés cuántos caracteres tiene A, cuántos caracteres tiene B, y al azar armás particiones de ese mismo tamaño, pero eligiendo cualquier carácter. Perdón, ¿no son los caracteres de A y B para armar estas particiones al azar? Para esas particiones al azar, tomás mezclados los caracteres de A y B. Claro. Y Sí. tomo al azar. Entonces, la hipótesis nula sería que la incongruencia observada es igual a la incongruencia por particiones al azar. Entonces, si aceptás la hipótesis nula, decís, está bien, son un poco incongruentes, pero no es nada especial. Si hubiera dividido mis datos de cualquier manera, me iba a dar más o menos la misma incongruencia. No, porque te va a dar un número siempre, y vos decís, pero es mucho, es poco.
Para saber si es mucho o poco, la comparás con una distribución nula. Bueno, la alternativa es de que hay diferencias, que la incongruencia de las particiones que vos tenés en la realidad es mayor, y que cuando las haces al azar es un número más chico. Quiere decir, si es mayor la incongruencia, es que este dataset tira para un lado y este tira para el otro, y realmente es bastante diferente. Entonces, cuando desarrollás la fórmula de cada uno en esta diferencia, yo la escribo lo mismo, LAB combinada, menos LA, menos LB, dividido LAB. Y acá por PQ, LPQ, LP, LQ, dividido LPQ. Fíjate que LAB es lo mismo que LPQ, es la matriz entera combinada. ¿Se entiende eso? O sea, LAB era la matriz combinada y LPQ es la misma matriz combinada. Entonces estos dos los simplificás. Y después operás con los signos y te queda que si las longitudes individuales son más chicas que las longitudes mezcladas, es que hay incongruencia. Esto le copio lo que había puesto más arriba. Lo que quiere decir es que acá tenés las particiones separadas como venían. Y acá están las particiones mezcladas, al azar, del mismo tamaño. Entonces, si cuando las tenés separadas te da un número más chico que cuando las mezclás, quiere decir que había incongruencia. Una consulta con esto. O sea, entiendo el test, pero por ahí me cuesta un poco concluir algo de él. O sea, yo estoy viendo si la selección que hice de mis caracteres está sesgada por algún hecho, digamos, porque si se aparta de lo que hubiese sido elegirlos al azar es porque yo cometí un error al elegirlos, digamos, o una de las dos matrices está sesgada en su elección de caracteres, digamos. Esto típicamente lo aplicás cuando sospechás que no tienen el mismo árbol filogenético subyacente. Porque uno es... El caso típico es que haya alguna transferencia horizontal, algo así, o que uno sea mitocondrial o otro nuclear, pero está tratando de detectar que un gen te apunta para un árbol y otro gen te apunta para el otro, y querés saber si te dan árboles diferentes de manera significativa, para buscarle alguna explicación biológica. Claro, claro. Ahí ya lo veo. O sea, claro, eso porque yo estoy ya ahí tengo la certeza de que mi set de datos, al ser un gen, no está sesgado a la elección, pero esto no le veo por ahí el sentido. Si yo tengo sets de datos morfológicos, por ahí es un poco más complicado sacarle una conclusión, no sé si se usa para sets de datos Sí, esto morfológicos. se usaba mucho para ver si podías combinar morfología con secuencias de ADN. Ah, claro. Entonces decían, ¿son congruentes? O por capaz que la morfología está muy afectada por convergencias adaptativas. Entonces decían, a ver si me dan lo mismo, o a ver si son muy incongruentes, y le pasaban este test
para decidir si se podía hacer esa combinación condicional que les decía al principio. Sí, sí, tal cual. Bueno, este es el test usual para ver si los podían combinar o no. Si les daba una incongruencia mayor a la esperada por azar, los analizaban por separado. O a veces esto se usa cuando tratás de buscar un fenómeno biológico que produzca árboles diferentes. Claro, si sospechas que los genes evolucionaron de maneras totalmente independientes prácticamente y distintas, además. Claro. Entonces, esta la calculás una sola vez, es tus particiones como venían, y esto lo haces 100 veces, 1000 veces, en distintas matrices LP y LQ, que son mezcla de caracteres, y generan la distribución nula. Si al mezclarlas te da 95% veces más largo que lo que vos mediste, decís que rechazás la hipótesis nula y decís que son incongruentes. Claro. Buenísimo. Bueno, para ir cerrando esto, este test está bueno porque no está centrado en la topología, sino que está centrado en las matrices de datos. No digo que mirar topología sea malo, digo que esto es una manera un poco más elaborada. Dentro de todo es intuitivo porque es igual a los test estadísticos no paramétricos que se usan en todos lados. Los caracteres juegan con la optimalidad y los costos que uses, y es muy fácil de adaptar a cualquier criterio de optimalidad, tanto pesado de caracteres como pesos iguales, y hay análogos en máxima verosimilitud también. Y bueno, esto para la clase que viene, de hecho, se usaba para distinguir entre costos de transformación, como me estaba preguntando, ¿quién me preguntaba hoy? ¿Julieta era? No. Creo que yo. Ah, Betina. Betina, ok. Se usaba este índice para probar congruencia en distintas condiciones de análisis. Por eso lo vamos a tener que completar la clase que viene. ¿Ok? Bueno, perdón la clase accidentada de hoy. No, igual no se cortó, No hay se problema. cortaba un poco nomás. No hay Ok. problema. Se entendió todo igual. Gracias. Entendido.